Hoy quería hablar de un tema que ya, si bien lo habíamos tocado en otra instancia, lo vamos a hablar en vista al futuro, es decir, qué vamos a hacer a partir de ahora, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, resulta que un tema que yo siempre lo tengo presente es el tema del ahorro, que ya lo habíamos hablado Sí. oportunamente, que era necesario empezar a tener una cultura de ahorro. Ujú. Y claro, vos me vas a decir, bueno, con la situación que estamos viviendo, bueno, tenemos que empezar a orar y pedirle a Dios. Habíamos hablado de buscar emprendimientos y yo me di cuenta que en este tiempo la gente, como está en su casa y la gente está con la necesidad de generar dinero, porque hay muchas empresas que no están trabajando, negocios que no están trabajando, la Ujú. gente se vio en la necesidad de empezar a pensar a ver cómo hago. Bueno, el tema de vender por internet se ha pero recontra multiplicado Ah, sí. porque sí, porque es necesario, porque fíjate, si yo no puedo ir al negocio a comprar, necesito que alguien me lo traiga. Tal cual. Bueno, y esto ha sido como un boom, porque fíjate que, Ujú. o sea, yo tengo una chica amiga que está por tener familia y resulta que necesitaba ropa para el bebé y están todas las casas cerradas. Sí. Tuvo que comprar todo por internet. Y, por ejemplo, en el caso de la cuna, la tuvo que comprar usada, porque si era nueva, Mm, hasta que no terminara la cuarentena no se la traían y el bebé está por nacer. claro. Así que, bueno, imagínate que esto trae nuevas opciones de Ujú. negocios, porque imagínate que la gente tiene necesidades de determinadas cosas y bueno, y como te decía, los negocios están cerrados. Así que estos nuevos negocios que han aparecido desde Internet están trayendo también o sea, porque la gente se está volcando a lo que hay. Por lo tanto, Claro. esto tiene que generar también opciones de ahorro. Mira, nosotros antes de que empezara la pandemia, o que ni siquiera se estuviera hablando de esto el año pasado, habíamos hecho un club de negocios. Club de negocios es la parte de la fundación que justamente se ocupa de hablar de los negocios, de Ujú. las finanzas personales y de las finanzas de los emprendimientos. Y decíamos que era necesario empezar a pensar para tener ahorros. ¿Y cuánto tengo que tener de ahorro? Y nosotros le decíamos que esto es también para tratar de sacar a la gente de la mentalidad consumista, Ajá. porque cuando uno tiene plata, ¿qué hace? Y Compra sí. todo. Generalmente ahora en junio, los que tengamos la bendición de tener el tema ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra de la mente, el aguinaldo, Ah, sí. los que podamos cobrar el aguinaldo, vamos, o sea, generalmente siempre decimos, ya lo tenemos gastado desde enero el aguinaldo de junio, Sí. o no es así. Claro. Ya, Cuando o sea, cobre el cuando llega el aguinaldo aguinaldo, voy a hacer tal cosa. exacto, exacto, viste cómo es. O sea, ya es como que le dimos un destino. Y muchas veces no pensamos en ahorrarlo, o Ujú. sea, pensamos a ver en qué me lo voy a gastar. Y generalmente estábamos contando de que se necesitan mínimamente 6 meses de ahorro para que si en caso, por ejemplo, de que a la persona la echen, necesita por lo menos 6 meses como para conseguir otro trabajo. Ujú. Por lo tanto, se decía que como mínimo se necesitaban 6 meses de ahorro. Y ahora vamos a empezar a ahorrar lo que sea, o sea, Claro. vamos a tratar de gastar lo mínimo posible y tratar de ahorrar, porque la otra vez Patri, cuando hablaba con Patri, Patri me decía, claro, que cuando uno piensa en ahorro es como decir, qué sé yo, aparto 5.000 pesos, 10.000 pesos, no, empezá Ujú. aunque sea con 100 Sí. pesos, con lo que sea, Sí, con sí. 50 lo que sea, y empezá a apartar dinero, o sea, empezá a hay que sacar de uno todas las conductas consumistas, es decir, todas aquellas cosas que representen gastos, ¿viste? O sea, y gastar porque sí, Sí. y Y eso, empezamos a eso es lo juntar que más cuesta, el empezar. exacto,
Pero, ¿qué pasa, por Exacto. ejemplo, Silvia, te pregunto, pensando en otras personas que tal vez dicen, bueno, pero mi sueldo ni siquiera me alcanza para pagar las cuentas que tengo, entonces, cómo puedo empezar a ahorrar? Claro, eso lo habíamos tratado en otra oportunidad, que es justamente cuando yo estoy muy al límite, tengo que empezar a pensar cómo genero más dinero. Ajá, Ahí estaba el tema, claro. porque incluso cuando hablamos de presupuesto, que es fundamental, mira, yo justamente el otro día estaba leyendo una nota en el diario acerca de todos estos temas y decía que hablaba del presupuesto como una herramienta, así como te dije yo, fundamental. Ujú, Si yo no sé lo que gasto y no sé dónde puedo recortar, sí. ¿cómo puedo ahorrar? ¿O cómo puedo saber si necesito generar más dinero? Ujú, ¿Sí? A mí me pasó en una oportunidad con una persona, mira, te cuento porque resulta que tenían un presupuesto muy ajustado. Entonces tenían un perro. Entonces el perro les representaba por mes un gasto claro. impresionante. Yo soy mascotera, o sea que yo amo a los animales. Pero también tenemos que pensar que yo para tener un animal, si no lo puedo tener Sí. como debe ser y no lo tengo, ¿se entiende? Ujú, sí, sí, tal cual. Esto porque lo traigo a colación, porque el perro en esta familia les desbarajustaba el presupuesto, entonces decíamos, yo decía, pero escúchame, no hay forma de buscarle una vuelta, de llevarlo, por ejemplo, a un veterinario que sea en la facultad, porque viste que allá en Buenos Aires, cerca de Devoto, tenemos la facultad de veterinaria. Bueno, no, que Sí. tenía que tener un veterinario particular. Entonces, viste, hay cosas que también nosotros las tenemos que pensar al momento de tener, Sí. así como esta gente tenía la mascota, tener otro tipo de derogaciones o gastos. Sí, más, Yo más tengo que cuando... pensarlo en, ¿cómo, perdón? No, que por ahí es uno lo que menos piensa es en los gastos cuando, por ejemplo, hay niños en la casa y los niños desean tener una mascota. Y, ay, bueno, y los chicos quieren Exacto, una mascota y bueno, se lo compramos y no te pones a pensar en un futuro el gasto que te va a llevar. exacto, exacto. Ahí hablamos de mascota como podemos hablar de Sí. cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Porque a veces vos entras en una casa y ves televisores en todas las habitaciones y Ujú, vos decís, es necesario un televisor en cada habitación, es necesario todo eso. Uno se tiene que plantear esas sí. cosas a la hora de gastar, porque es necesario que empecemos a entender que yo tengo que tener una reserva. Si en este momento mi presupuesto está muy ajustado y tengo que ver la forma de generar ingresos, y bueno, por ejemplo, nosotros como familia también nos planteamos eso de cómo generar ingresos, ¿viste? Sí. Porque es necesario, o sea, en esta familia se planteó el tema. Ujú. Y bueno, estamos con un emprendimiento para que realmente tengamos esos ahorros que estamos necesitando Bueno, en y este ahí tiempo. entra en juego también las destrezas que uno tenga, los dones, los talentos, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿y qué hago? Y ahí es cuando uno se tiene que empezar a preguntar, Exacto, bueno, ¿qué sabes hacer? ¿Qué tenés en tus manos? perfecto, Florencia, lo que vos dijiste está muy acertado. Y yo la otra vez planteaba también que a veces, por ejemplo, uno no tiene, suponete, dinero como para decir yo compro y revendo, ¿sí? Y acá hay dos opciones. Encontrar a alguien que a mí me dé en consignación, ¿sí? Entonces yo cuando vendo le pago el costo del producto, o bien empezar a ofrecer servicios. Entonces, Sí, qué servicio puedo ofrecer? ¿Qué puedo hacer? claro. Y yo le decía a Patricia que realmente a veces uno no piensa que una persona puede estar necesitando que otro haga cosas por uno. Ujú, Yo le decía a Patricia que a mí me encantaría encontrar una persona que pueda hacer trámites por mí, ujú, porque sí, realmente, como yo estoy trabajando todo el día, a veces necesito que una persona vaya a hacerme un trámite. sí. Y hacer un trámite no requiere de ningún, o sea, o sea, nada de tu parte, es decir, no Ujú. requiere una erogación. Vos vas, haces el trámite y la persona te paga. Bueno, acá en Varadero con el tema de la cuarentena hubo mucha gente que por falta de trabajo se lanzó a hacer esto de pagarle las cuentas a otro, de hacerle trámites. Excelente, excelente.
porque realmente se necesita, o por ejemplo, no sé, bueno, tareas de limpieza, tareas de cuidado de chicos, no sé, empiecen a pensar en la iglesia, tenemos varias chicas jovencitas que en el tiempo en que no pueden trabajar de otra cosa, se han postulado como niñeras, y realmente son chicas que Claro. tienen esa capacidad, ¿no?, de cuidar a los chicos, que es una maravilla. Yo las veo y realmente vos decís, bueno, yo si tuviera hijos chicos o nietos chicos la tomaría. O sea, les voy tirando ideas Sí, para hacer, ¿no es cierto? sí, sí. Arreglos en la casa, aunque a vos te parezca mentira. A veces he tenido una época, porque nosotros acá tenemos un señor que es un señor que te viene a hacer de todo, ¿no es cierto? Ujú. Pero en una época se había mudado y habíamos perdido el contacto y no conseguíamos quien nos viniera a hacer un arreglo, ¿sí? Sí. Y bueno, y piensen, porque se necesita. Vos sabés que en una época, en el 2001, más o menos después del 2001, había una empresa que se llamaba Maridos a Domicilio. Ah, mira. Y sí, sí, y se llamaba así porque era esa persona que venía a tu casa y te hacía esos arreglitos, qué sé yo, cambiarte el cuerito, arreglarte una canilla, Ujú. arreglarte un picaporte, no sé, cambiarte lámparas, y ofrecían ese servicio, Claro, el porque es cierto, mantenimiento del hogar. exactamente. Y realmente eran de suma utilidad y me acuerdo que había resultado un boom en aquel momento. Mm. Y a veces es una lástima que estas cosas se pierdan después en el tiempo, porque te cuento, acá yo necesito, por ejemplo, por acá a veces necesitamos quien lo arregle. A veces Sí. también le preguntamos a los hermanos de la iglesia si alguien sabe hacer este tipo de Ujú. cosas, para que realmente también lo pueda utilizar como una salida laboral o por lo menos como un Claro. complemento. Si no es una salida laboral, un complemento. Y bueno, y empezar a hacer ese tipo de cosas y empezar a apartar eh, un poco de dinero. Y vas a ver que en un momento dado te vas a encontrar con una suma de dinero que te va a ayudar para estas situaciones. Sí. Y otra cosa que te quería hablar, aparte del ahorro, en cuanto a tener, porque nosotros calculábamos un mínimo de 6 meses, pero vos tenés que pensar que tenés que tener un ahorro de 6 meses a por lo menos un año para poderte mantener en caso, por ejemplo, de que pierdas tu empleo. Si bien Ujú. en algunos casos, bueno, tenés la bendición de que te puedan pagar eh, la indemnización, en algunos casos no sucedió de esa manera, Ujú. o tuvieron que entrar en juicio y demás. En esos casos es necesario tener ese dinero de resguardo. Sí. Y por otro lado, quiero hablarles a los que son personas que trabajan por su cuenta. Y esas personas también tendrían que buscar la forma de mensualizarse. ¿Qué significa esto? Yo tengo que, cuando trabajo por mi cuenta, es decir, que yo tengo un negocio o presto servicios, yo tengo que empezar a ahorrar lo que yo necesito para mis gastos de un mes. Ujú. Es decir, lo que yo tengo que pagar de luz, de servicios, lo que voy a pagar en comida, todo lo que yo necesito para Sí. un mes, y tener el ahorro. Porque ¿qué sucede? En un negocio o en una prestación de servicios, muchas veces uno no tiene el dinero cuando lo necesita. Ujú. Entonces vos trabajás, pero resulta que vos vas a cobrar la semana que viene, pero resulta que esta semana vos necesitas para pagar X cantidad de cosas. Entonces, si yo estoy mensualizada, Ujú. es decir, que yo junto el valor de lo que necesito durante un Sí. mes, tengo después la libertad de cobrar cuando sea, Claro. entonces cuando sea voy apartando lo que voy a necesitar después para el mes que viene, pero ya tengo otra libertad para manejarme y no Ujú. se me acumulan las cuentas, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Eso es importantísimo y te lo pongo como desafío. Y como yo les digo, no es necesario un gran ahorro, sacar, no sé, 1.000 pesos de lo que estoy ganando, pero Ujú. las monedas, viste que las monedas Sí. generalmente representan un problema. Bueno, que no representen más un problema. Empiecen, agarren la botella, la famosa botella de gaseosa, y empiecen a poner las monedas allí, y a medida que las vayas convirtiendo en billete, Ujú. esas monedas las guardás y no las usás, las tenés. Claro. Sí, tal cual. ¿Se Bueno, pero entiende? hay que empezar. Hay que empezar tal cual. Porque ¿sabés qué pasa? Mira, nosotros después del 2001, en la
congregación teníamos un montón de gente endeudada con las tarjetas. Y era impresionante, había gente con 2, 3, 4 y hasta 5 tarjetas. Ajá. Entonces empezamos a hacer toda una tarea familiarmente, es decir, cada familia empezamos a trabajar con ellos, de manera que empezaran a tener déficit cero. ¿Qué significa déficit cero? Llevarlos a que no le deban nada a Claro. nadie. O sea, que fue una tarea de bastante tiempo, porque imagínate que eran tiempos donde realmente estábamos muy mal económicamente hablando. Entonces, a la gente le llevó bastante tiempo, hasta 2 años y hasta 3 años, poner a cero todas sus deudas. Y Pero una vez que puse, ¿cómo? eso es lo primordial como para tomar la decisión de empezar a ahorrar, porque de nada me vale tampoco decir, bueno, voy a empezar a ahorrar si yo sé que tengo deudas a pagar. Exacto. Entonces, lo primero que hacemos es llevar nuestras deudas a cero. Sí. Y eso es importante porque implica realmente empezar a dejar a gastar, de gastar en pavadas o de gastar en lo que no realmente no me va a ser demasiado útil, y empezar realmente a tener una conducta. Y eso es una conducta con las finanzas que tiene que perdurar de por vida, porque aunque vengan tiempos mejores, yo tengo que tener esa conducta, ¿viste? Porque uno después, cuando se pasa la crisis, se empieza a desfasar de nuevo. Entonces, Claro. empiezo a tener esta conducta de ahorro y la sigo manteniendo. En este tiempo empecemos a pensar. Y bueno, y yo siempre deseo y siempre le digo a Patricia, ¿no?, que la mentalidad emprendedora empiece a renacer en cada uno de nosotros, y Ujú. que empecemos con aquello, como vos bien dijiste, ¿qué tenés entre manos? Sí, Bueno, anda y usalo, que a todos nos dio capacidades. Y así si no es. te das cuenta, pedile al Señor. Ujú.